Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Round Rock, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. Paz con ustedes. ¿Cómo están? Voy a usar este micrófono hoy, a ver si no da fallas. ¿Cómo va el camino? ¿Bien rico? ¿Están bebiendo las delicias? Vamos a continuar en Deuteronomio 5. Deuteronomio 5. Sí. Vamos a seguir con la serie de los mandamientos. Para recalcar, los mandamientos es como nuestro carácter, nuestra forma de ser, lo que somos. No deben de mirarse de una manera externa, como leyes externas. Es vida. Jesús dijo que su palabra es vida y es verdad. Entonces, esa palabra, una vez creída y vivida, produce vida en nosotros. Y como lo hemos platicado, aparte de que te produce el querer como el hacer, en ti, los frutos hechos te vivifican más. Entonces, como hemos hablado, concéntrense más en el vivir, creer y vivir, o creer y poner por obra. Porque todos los mandamientos que vamos estudiando, una vez estando ya dentro del reino, si se desobedecen, son pecados en frente de Dios. Y ustedes saben que el pecado trae separación entre Dios y vosotros. ¿Sí? Entonces, esa separación no es obligatoria, es voluntaria, aunque los hombres les hayan enseñado que siempre van a estar separados de Dios por causa del pecado. Y aunque Dios los ame, de una u otra manera el hombre siempre se mira a sí mismo como en un estado caído o una condición caída por causa de la carne.
no es así. El pecado es opcional. La obediencia es voluntaria. El pecado no tiene que separarte de Dios, no te separa de Dios a menos que no lo cometas. Pecados son acciones de las cuales tú tienes el absoluto control de tus acciones. ¿Sí? Y dándote o habiéndote dado, Señor, ese señorío, pues se puede vivir una vida bien pura en esta tierra, basado en el corazón de cómo cada uno quiere vivir. ¿Sí? Los mandamientos que Dios dio, escrito están, no son gravosos, no son difíciles de obedecer, es cuestión de querer obedecer. Mucho menos ahora, como hemos hablado, ya habiendo nacido del Espíritu. El Espíritu te produce el querer como el hacer. ¿Qué? Pues si el Espíritu es Espíritu de santidad y Él te produce el querer como el hacer, ¿qué te va a producir? Santidad. Si el Espíritu nunca va a producir maldad, siempre te va a producir santidad. ¿Sí? Deseos de santidad. O sea, no como deseos de que deseo esa cosa y no tengo. No, sino el deseo de darla como si tuviese la necesidad de hacer lo bueno. Y cuando tienes esa necesidad o ese deseo interno de hacer lo bueno, constantemente lo vas haciendo. Pero ya no es producto tuyo, sino es del Espíritu Santo de Dios en ti, porque tú te entregaste a la justicia. ¿Sí? Entonces, bien claros ahí, para que no se concentren en querer obedecer los mandamientos por fuera, sin tener al Espíritu Santo viviendo en ti. Eso va a ser un conflicto. Esa es la razón por la cual los hombres siempre hablan que no se puede vivir en santidad. Porque si no se tiene el Espíritu de santidad, ¿qué hombre va a poder vivir en santidad? Ninguno. No hay forma. El hombre en sí solo no puede vivir en santidad. Y aún con la ley, aún con los mandamientos de Dios. Ya tenemos, como les he dicho antes, nosotros ya tenemos mucho testimonio, tenemos Israel, tenemos las religiones cristianas de estos días, los cuales siempre se quedaron cortos en cuanto a santificación se refiere. Porque el hombre no puede santificarse en sí mismo. Dios en ti tiene que ser real, no tiene que ser un producto de tu imaginación o de tu creencia. Tiene que ser real, literalmente tienes que nacer del Espíritu. Y una vez nacidos, la santidad va a fluir de ti. Mucho tropiezo, muchos errores cometidos es porque este camino, como es un camino de fe, la gente ve o lee y luego dice que cree o quiere creer porque tiene conocimiento de las cosas escritas, pero no es realidad. Entonces, por causa de mucha predicación, la gente termina creyendo que cree sin tener el resultado. Entonces no funciona así. El predicarte es para que creas y obtengas el resultado. Todo mundo tiene que tener el resultado de su propia fe. Nacer del Espíritu no es excepción. Cuando naces del Espíritu, tú vas a saber cuándo naciste porque estás fluyendo justicia. O sea, un malo al siguiente minuto o segundo puede empezar a fluir justicia una vez nacido del Espíritu. Sin esfuerzo. Simplemente por el poder de Dios en ti. Y ahí es donde tú sabes. Esto lo pueden basar en sus deseos. ¿Qué deseos tienes? Esos van a determinar de dónde está fluyendo eso. Nunca, y para el récord, para que nadie se engañe, el Espíritu Santo nunca va a producir deseos malos. Eso estén claros allí. Porque muchos dicen, no, yo sí tengo el Espíritu Santo, pero tengo estas cosas y esas cosas son de la carne. No. Les he dicho antes y repito, la carne o el viejo hombre y el Espíritu Santo no pueden habitar en un solo templo. Al venir el Espíritu Santo, la carne muere a causa del pecado. Y si se quiere entregar a los deleites de la carne, el Espíritu termina dejando al hombre por causa de rechazos personales. ¿Sí la ven? Entonces, bien importante al respecto, esa forma de vida, pero ya por el Espíritu, siempre. Yo se los recalco porque es lo mío, porque por experiencia propia, si tú no te mantienes firme en la fe y fluyendo, menguas.
menguas y se va quedando el conocimiento de la Biblia, pero ya no hay deseo de justicia. ¿De qué sirve el conocimiento bíblico cuando no hay deseo de hacer lo bueno? Y eso pasa mucho. Es muy típico, por eso les digo estas cosas. Si tú no ocasionas que siempre estés practicando justicia, para que es de esta manera, entre más practiques justicia, más fluye. Allá en el rancho había manantiales, ríos, y había raza, había hombres. Cuando los hombres se van, de una forma extraña, los manantiales se secan. Al menos en donde yo crecí. Entonces, el asunto es que lo vayan viendo de manera similar. El Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Sí? Entonces, si tú quieres estar bien vivificado, siempre obedece el deseo del Espíritu Santo de hacer justicia y siempre vas a estar bien fuego, por así decir, bien encendido. ¿Sí? Y si no es así, el conocimiento, ustedes saben, se queda. Y esto es bien natural, la mayoría lo habrá experimentado. El conocimiento bíblico se queda, pero el deseo de hacer lo bueno se va quitando y el conocimiento se queda. Entonces quieres hacer lo bueno porque sabes que es lo que debes hacer, pero ya no tienes el deseo para hacerlo y ahí es donde se encuentra el choque. Ahí es donde la carne y el espíritu chocan, porque ya está alimentado para los dos lados. ¿Sí? Entonces el espíritu está prácticamente dejándote porque a los ojos de Dios, teniendo el Espíritu Santo y hacer lo malo, eso significa rechace. Es como si lo rechazas. Entonces esta es la forma en la que te puedes mantener siempre encendido. El hacer lo bueno. El maestro claramente nos dijo, venced. ¿Cómo? Con el bien al mal. En acciones buenas, haciendo lo bueno, se va venciendo todo lo malo. ¿Estamos? Entonces, firmes y precisos en su forma de conducta, asegurándose que las acciones que vas haciendo son las correctas, son las santas. Ustedes ven en la caminata en el mundo cómo es. La gente habla lo que se le sale. ¿Sí? La gente piensa lo que se le viene a la mente. La gente hace lo que quiere hacer o lo que se le presenta enfrente por hacer. ¿Sí? Nada más es de cuenta como que si fueran automáticos y según la maldad que se les presente, así continúan. Ustedes no van a ser así. Ustedes van a ir asegurándose que cada acción es la correcta acción, es la santa acción. Cada pensamiento es santo. ¿Sí? Cada palabra que sale de tu boca es la palabra edificante para otros o para ti. ¿Sí? De una u otra manera. Para que siempre estés fluyendo en justicia. Porque en las contaminaciones normalmente están acciones, pensamientos o palabras. Es todo lo que un hombre se puede contaminar. Todo eso viene del corazón. Las acciones, los pensamientos o las palabras. No es porque el corazón tenga su vida propia, es porque de eso está lleno el corazón. ¿Sí? Entonces se limpia el corazón por medio del perdón de pecados y la limpieza de maldad, según el Señor Jesús nos ha dado el privilegio por sí mismo. Y ya después de ahí, ahora sí. ¿Nos vemos? Así que siempre diligentes. Tienen mandamiento de ser diligentes todo el tiempo. Si no eres diligente, es pecado. ¿Sí? Si tú no eres diligente en tus pensamientos, vas a tener pecado. Si tú no eres diligente en tus palabras, vas a tener pecado. Si tú no eres diligente en tus acciones, vas a tener pecado. Y como hijo de Dios, tú no puedes ir nada más caminando, haciendo según te viene, o pensando según quieres pensar, o hablando lo que quieres hablar. Como dicen los hombres, se me chispoteó. Aquí es total control. Varón perfecto es el que gobierna la lengua. ¿Y quién hace perfecto al hombre?
Jesús de Nazaret, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No te hizo perfecto para un día, te hizo perfecto para siempre. Para que para siempre vivas como a Él le agrada. Tiene Dios, es de cuenta como lo que el Dios en su benito amor y misericordia lo que hace es santificar al hombre a tal grado de que nunca se aparte de Él. Así que bien diligentes, los mandamientos que estamos estudiando, cualquiera de esos que quebrantes es pecado. ¿Sí? Tú ya eres salvo, la obediencia no es para salvación, ya eres salvo. Pero si desobedeces, te traes condenación. Ahí es donde los salvos se condenan a sí mismos. Aún estando en el reino de Dios, eligen comer de la mesa del diablo y ahí es donde se autocondenan. La salvación es por gracia, pero la forma de vida santa es obediencia. El que es salvado tiene que obedecer a Dios. El que fue libertado tiene que permanecer en libertad. ¿Ok? Porque la condenación viene porque los hombres desobedecen. La condenación está en la ley. Porque el que no haga lo que está escrito trae condenación. Porque ahí está escrito lo que es pecado y lo que no es pecado. La gente dice que ¿cómo sabemos si vamos a estar al reino de los cielos? Pues para eso, por su gracia fuimos salvados, para que después de ahí camináramos en obediencia. Ya sabemos que los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, los maldicientes, los blasfemos, los negligentes, hay una lista enorme de la forma de conducta hecha por personas de los cuales practiquen esas cosas, no van a entrar al reino de los cielos. Y eso tiene que saberlo cada uno para que no haga esas cosas. ¿Sí? Porque Dios fuimos llamados a santificación. Y todavía tenemos mandamiento. El maestro dijo que el que fuera santo, ¿qué hiciera? Santifique más. O sea, el que sea santo, no, pues ok, yo me voy a contaminar porque ya. No, el que sea santo, santifíquese más. So, el camino, y yo se los digo también en mi propia experiencia, el ir caminando en él, el ir desarrollando, creyendo y todo eso, porque de la forma enredada en la que salí, hubo muchas cosas erróneas, entonces se va viendo y la santificación se va haciendo bien real, y bien pura y bien rica. Y estas cosas, otra vez repito, estos mandamientos son la forma de conducta que Dios espera de sus hijos. No tienes que ser religioso, tú solamente tienes que ser obediente. No nos dejó que hiciéramos obras externas aparte de la obediencia en cuanto a los mandamientos. ¿Estamos claros? El viernes miramos Deuteronomio 5, versículo 6, 7. Leímos hasta el 22. Estábamos yendo a través de la descripción de ellos, o lo que significa. Ya habíamos hablado de estos, prácticamente son los 10 mandamientos. Habíamos hablado de ellos en Éxodos, ¿se acuerdan? Pero quiero que le pongan diligencia a la forma de vida, ¿sí? Que no nada más estén aprendiendo y luego van para afuera en su diario vivir y pues se ponen negligentes en hacer las cosas. O sea, no te va a traer resultados. El hecho de que vengas para acá y no te pongas diligente en la obediencia a Dios, de lo que Él te está pidiendo, que leemos, y te vas para afuera y no lo obedeces, o sea, los resultados no van a ser buenos. El venir para acá no hay ningún beneficio si no se obedece a Dios. ¿Sí? Porque a veces la gente piensa que lo santo es venir aquí. No, eso no es santo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es pecado? Tampoco es pecado. Lo que me refiero a es que no hay fruto si lo que aquí aprendes no lo vives. A eso me refiero. O sea, de nada sirve estar en lo que llaman iglesia y no vivir conforme Dios manda. ¿Sí? Por años han sido enseñados que el pecado ahí está y que se tiene que cometer. Ya no más. Les fue dado el poder al Señor para elegir sus acciones. So, sean sabios. Tu diligencia te conviene a ti. Únicamente a ti. Porque así como tu santidad, el único beneficiado eres tú. So, ya que tú eres el único beneficiado, hay que ponerle todo el corazón a la forma de conducta vivida.
siempre alerta, siempre sabiendo lo que hablas, siempre conociendo las consecuencias, ¿sí? Siempre obediente en todo. La obediencia, otra vez, es opcional. Lo rico de esto es que entre más practicas algo, ¿qué sucede? Te haces bueno en ello. Y la santidad tiene este privilegio. Entre más lo practicas, más natural te haces. Y entre más lo practiques, la maldad se va alejando mucho más y más de ti a que ya no tenga acceso contigo, porque haz de cuenta como si tu carne la carne enviciada, se desintoxicara de la maldad que antes practicaste. O sea, es literal, como si las malas acciones del pasado hubiesen sido para ti una droga que constantemente querías estar teniendo. Una vez dejando de practicarlas, es como si tu carne se desintoxica de esas necesidades y se purifica a sí misma por el Espíritu, claro, y por la forma de justicia que estás dándole ahora. Y ya después solita va a buscar las cosas de Dios, porque está acostumbrada ya a eso, a esa, hazte cuenta como si se programara a sí misma, ¿sí? Por el Espíritu de Dios, y porque siempre le estás dando lo que es santo. Y es bien rico ahí, porque ya va a estar desintoxicada. Entonces, versículo 11, creo que nos habíamos quedado ahí, habíamos mirado al 6, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa de arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Ven el beneficio de obedecer a Dios? Millares. Tu descendencia o la descendencia. Yo a veces me pregunto, le digo, pues, ¿quién en mi linaje para allá seguiría a Dios para que yo alcanzara misericordia? Porque miraba todo mi linaje en la carne allí en el rancho y no miraba ninguno, ¿va? Hasta ¿qué es? El bisabuelo, ni el bisabuelo, ¿va? Entonces, alguno de esos millares me tocó. Alguien por allá atrás fue santo. ¿Estamos? Versículo 11. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tome su nombre. Porque Dios no dará por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Sí? Ya habíamos hablado antes que es vano, ¿se acuerdan? ¿Qué es vano? Ahora estoy usando el inalámbrico, o pueden usar el micrófono ahora. Vano es como los ejotes que no tienen granos están vanos, como los elotes que no tienen granos están vanos. Era algo que tenía que tener fruto y no tiene. Eso es vano. ¿Cómo sería tomar el nombre de Dios en vano? Es como si tomar el nombre de Dios en vano, es decir, que sirves a Dios y caminar como impío. Porque su nombre es Yo Soy, y luego el de Jesús es Dios salva. Si un hombre dice que se refiere a Jesús como su Señor y no está salvado, es en vano. Si tú dices que crees en Dios, al creer en Dios, crees todas sus palabras. Y si tú dices que crees en Dios y no crees todas sus palabras, estás tomando su nombre en vano. ¿Sí? Entonces, allá atrás en el antiguo, la raza, los israelitas, la tomaron como que, ok, pues no vamos a pronunciar el nombre de Dios, y ahí salió todo el engaño de
de los nombres. No quisieron pronunciar yo soy porque es nombre santo. Como ahorita mucha gente la cobertura especialmente dicen para todo, oh my God, eso es tomar también es en vano. Su nombre específicamente todo empieza desde cuando lo mencionas por mencionarlo. Nada más, como dices, sí, si dicen así, oh my God, es que la intención del corazón, ¿qué es? ¿Es honrarlo? No, nada más es por hablar. Nada más es sin sentido. Entra ahí también. Eso es pecado también. El nombre de Dios tienes que mencionarlo cuando te refieres a Él, ¿sí? O cuando das testimonio de Él a otros, ¿sí? Si tú dices, mi Dios es santo, y tú no eres santo, estás mencionando tu Dios, estás mencionando su nombre en vano. ¿Por qué? Porque no tengo el resultado de lo que Él es, ¿sí? Entonces, lo que mi Dios es, por eso se llama yo soy. Y esto encierra un asunto bien rico que desafortunadamente por causa de las religiones lo perdieron, pero lo vamos a recuperar. Yo soy, ese es su nombre. ¿Ven? Yo soy santo. Por un lado, ese es su nombre, por otro lado, refiero a mi naturaleza, por otro lado, su naturaleza. Al mismo día, somos igual. Él me hizo como Él. Entonces, al hacerme como Él, lo que Él es, yo soy. Pero no en palabras, en forma de ser. En pureza, en perfección, en santidad, en verdad, en integridad, en justicia, en honestidad, en fidelidad. En todo lo que Dios es, al yo agarrar su nombre y no ser, es vano. ¿Por qué? Porque no estoy obteniendo el privilegio de yo soy. Porque este es su nombre y aquí puedes ponerle, en la Biblia ustedes encuentran muchos nombres de Dios. Tu bandera, tu escudo, tu fortaleza, tu sanador, tu libertador, tu proveedor, tu salud, tu torre fuerte, tu alto castillo, tu luz, yo soy quien te guía, en fin, tiene mucho. Entonces, el asunto es la forma de vida para nosotros. Ahí es donde se manifiesta que realmente no estamos tomando su Dios en vano, su nombre en vano. No es únicamente el mencionarlo. Como yo he escuchado gente, en México no se escucha tanto, aquí se escucha mucho cuando mencionan el nombre de Jesús en insultos. O utilizan la palabra Jesús como si fuera un insulto. En lugar de decir un insulto dicen Jesús. Eso es malísimo. O sea, ustedes no van a mencionar su nombre en ninguna forma en la que el mundo lo menciona. No van a usar su nombre nada más por usarlo. En México hay un típico en México, o no sé, para allá para el sur, dicen Dios mío. Pero no en una forma de mi Dios. Cuando la Escritura habla de Dios mío, está diciendo ¿qué? Que es mío, o mi Dios. Pero nosotros estamos allá más habituados al Dios mío. ¿A qué se refiere? ¿En qué manera la gente lo dice cuando dice Dios mío? Está molesta, frustrada, angustiada, triste. O en la forma que sea, está siendo mencionado su nombre en vano porque me menciona su nombre y la condición es mala. O sea, otra vez, si vas a mencionar su nombre, es porque tú eres el testimonio real de Él. Si vas a dar testimonio a las personas y te refieres a Él, es correcto. O vas a clamar a Dios, o estás en oración o en alabanza, es correcto. Fuera de ahí, no deberás de mencionarlo, sino mostrarlo en tu forma de conducta. Si ven, este camino es bien santo.
El maestro lo dijo, es bien angosto y la raza sabe que es angosto. ¿Y qué dicen? Ah, usted es angosto. Pero no lo ven en la forma de conducta. ¿Ves tú ahora la forma de conducta en cuanto a mencionar el nombre de Dios en vano? No lo puedes traer en los labios nada más por traerlos. Él dijo, mi nombre santo es. Y es santo en realidad. Y es bien importante que cada uno se apegue a esta forma de conducta que el Señor está pidiendo de cada uno. Porque son acciones. Ahora nosotros, habiendo recibido el Espíritu Santo de Dios, yo soy, tiene que ser una realidad en cada uno. ¿Sí? Y aquí es donde les estoy hablando. El venir y escuchar no te hace nada si tú no crees y te conviertes. Ustedes saben lo que está escrito, que la palabra sale y no regresa vacía. Sin embargo, hoy en día está regresando muy vacía. ¿Por qué? Porque los que escuchan la palabra no la retienen, la dejan caer y continúan en su camino. Escuchan la palabra, no la retienen, la dejan caer, continúan en su camino. El hombre tiene tendencia a dejar caer las palabras de Dios a tierra. Por eso no obtienen resultado. Luego vienen otros que dicen que las agarran porque dicen yo decreto, yo la recibo, cosas así. No, ¿cuándo se recibe la palabra en realidad? Si yo soy santo, ¿cuándo yo recibo la palabra de Dios? Cuando soy santo. No de nombre o título, realidad. Entonces la palabra, ¿qué hizo en mí? No regresó vacía. Hizo en mí lo que le fue mandado a hacer. ¿Sí? Y para todo es de esa manera. En todo lo que Dios es, así se va mostrando que realmente la palabra no ha caído a tierra. En la tradición cristiana los hombres escuchan muchas prédicas. Sí, bastantes. Pero siempre están viviendo de la manera contraria a los mandamientos. ¿Qué pasó con la palabra? No la recibieron. La palabra no halló cavidad en el corazón del hombre. Y todo aquel que peca contra Dios da testimonio que la palabra no halló cavidad en su corazón. Porque Dios habla de muchas maneras. Pero el hombre que no obedece hace que la palabra caiga a tierra. Por eso les dijo a los israelitas en los días antiguos que habían echado la palabra a sus espaldas. La habían tirado a tierra. Y es lo mismo que se hace. Nosotros hemos leído y estamos mirando la forma de conducta de los israelitas y estamos viendo que en realidad así fue. Porque ellos desobedecían a Dios aunque Dios les hablaba. Tu forma de conducta como discípulo tiene que ser real, tiene que ser verdadera en tu propia vida, en tu caminar. Quítense de su mente religiosa el conocimiento de versículos. Cámbienlo a forma de vida. ¿Sí? No es lo mismo saber que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, a vivir en paz y en santidad. ¿Sí? No es lo mismo saber que Dios dijo ser perfectos, a ser perfecto. ¿Sí nos entendemos? Entonces, lo que Dios quiere es que la palabra se haga real en ti. Que tú y la palabra sean uno. ¿Cuándo es eso? Aquí. Yo soy santo. ¿Y tú? También. Esto es ser uno con Dios. Por eso la Escritura habla de que Jesús y el Padre son uno. Porque lo que el Padre es, Jesús es. Y si nosotros se nos concedió ese privilegio de ser uno, lo que el Padre es, Jesús es, y nosotros también somos. Ya no es el conocimiento adquirido, es la forma de vida que cada uno está dando a imagen de Dios. Es como si fuéramos, por así decir, espejos, en el cual la gloria de Dios se manifiesta. Cuando tú ves en un espejo, tú ves la luz que está enfocada en él. Entonces es lo mismo. Nosotros estamos en un tiempo dado, estuvimos en vasos de barro. Y ahí había mucho conflicto. ¿Por qué? El barro se oponía. Ahora, ¿dónde está Dios? Eso va a ser otro asunto que también necesita arreglarse. Mientras la carne va a ser barro, y estamos claros en ello. ¿Sí?
y atrás la gente no tenía el Espíritu Santo. Eso eran barro. Nosotros nacidos de Dios, ¿ahora qué somos? ¿Barro aún? Ahora somos espirituales. ¿Qué pasó con la carne? Fue crucificada. So hay que entender los tiempos y las cosas nuevas que tenemos. El maestro claramente dijo en un momento dado, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Sin embargo, los hombres se siguen considerando, incluso he escuchado a gente decir que estamos bajo la naturaleza caída. Sí, que somos caídos, que somos de la generación de Adán, que somos caídos, cuando la Escritura claramente dijo que estamos ahora bajo el nuevo hombre, ya no bajo el viejo, sino el primer hombre espiritual, Jesús, bajo él estamos ahora. Ustedes lo pueden leer en las cartas. Entonces, todo cambia. Y al cambiar, imagínate una persona que cree que está bajo la naturaleza caída, una generación caída, así lo dicen los predicadores abiertamente. Somos una generación caída, que aunque quieramos vivir en santidad, no vamos a poder vivir. Lo que nos basta es la gracia de Dios, la que nos hace salvos, porque no vamos a poder ser salvos. Y de ahí hacen todos sus enrollos de que no vamos a poder vivir en santidad en esta tierra. Si bien sí, y la carne va a ser carne, pero ¿qué pasa con la carne cuando está llena del Espíritu Santo? Sí. Si la carne está llena del Espíritu Santo, ¿qué es? Es santa. ¿Por qué? Otra vez, la carne no tiene vida en sí misma. La carne es barro. El que la usa, ese es el santo o el malo. Si tú fuiste santificado por el Espíritu, ¿qué va a pasar con tu carne? ¿Se te va a revelar? No. Voy a usar este cuerpo, ya no estoy hablando de los deseos de la carne, sino este cuerpo como masa. Lo voy a usar ahora, como está escrito, presentad vuestros cuerpos. ¿Para qué? ¿Sí? Como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y todavía tenemos otro que dice, sed santos en vuestro cuerpo, alma y espíritu. La carne en sí no tiene vida en sí misma, es el alma nuestra la que la mantiene viva y se necesitan una a la otra en esta tierra. Pero en cuanto a acciones, una vez santificada el alma por el Espíritu de Dios, del cual ahora nacimos, este instrumento va a ser usado para hacer lo bueno. Remuévanse de su mente el asuntito que la carne como si tuviera su vida propia y los arrastrara a la iniquidad. La carne no tiene vida propia, la carne simplemente está viciada a lo malo. Por eso pueden de repente tener ciertos tipos de jaloneo hacia lo que antes querían. Sí, es como un drogadicto, cuando le quitan las drogas empieza a sentir los estragos de la misma. ¿Lo ven? Entonces, en parte es lo que el Señor nos dio para no hablar o usar su nombre en vano para nada. Porque ¿para quién es vano? Si yo digo que Dios es santo y yo no soy, para mí es vano. Si digo que Dios es bueno y yo no soy, para mí es vano. Si digo que Dios es el Salvador o que Jesús es quien nos salva y yo no soy salvo, para mí es vano. Si yo digo que Dios es verdad y yo no lo soy, para mí es vano. Si hablo de la liberación del pecado que Jesús nos dio y yo no soy libre, para mí es vano. Cualquier cosa que Dios haya hecho por los hombres y yo no lo disfruto, para mí es vano. Debería de tener fruto, pero no hay. ¿Nos vemos? Eso es aparte del el mencionar su nombre. Únicamente vas a mencionar su nombre, oración, alabanza, prédica. ¿Ok? Abarca mucho. ¿Okay? No pienses, mira, como 3 cosas, como muy poquito, pero abarca mucho. A donde quiera que estés predicando, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un púlpito. A donde quiera que alabes, donde quiera que ores, la oración para nosotros, ¿qué tanta es? Orar sin cesar.
vamos a tener el nombre de Dios en nuestros labios y en nuestro corazón. Simplemente que, y en realidad, produce temor el Señor en el corazón de los hombres de andar mencionando su nombre nada más así. O sea, porque más ahora, estando en Él, ya no estoy preocupado por las tribulaciones, angustias o aflicciones que en la tierra puedan venir. ¿Por qué? Porque todo es para mi bien. ¿Quién se aflige cuando las cosas que vienen son para tu bien? ¿Verdad? Sin embargo, en el cristianismo, ¿qué tienen? ¡Ay, aflicciones, sufrimiento! No, para nosotros, para los que amamos a Dios, todas las cosas van para bien. So que vengan las aflicciones, porque entre más vengan, más bien me va a venir. No voy a estar afligido, no voy a tener estrés, no voy a tener insomnio, no voy a estar preocupado, no voy a estar llorando, no voy a estar, ¿cómo se llama la otra? Siempre se me olvida. La que se parece al estrés. Ansiedad. Ándale. Está bueno que no se me quede en la cabeza. ¿Estamos claros ahí? Llévenlo a la forma de conducta. No se queden en el conocimiento nada más. Y enseñen a sus hijos también al respecto, porque sus hijos tienen la costumbre de lo que escuchan, lo hablan. Y normalmente así funciona. Lo que los niños van escuchando, lo van practicando y así se va desarrollando las generaciones. Entonces les enseñen a sus hijos que el andar usando el nombre del Señor nada más así es pecado. ¿Sí? Tienen que saber que es pecado para que no lo hagan. No se les va a enseñar que es pecado para que lo sigan haciendo. No, que ellos vayan aprendiendo, esto es pecado, a Dios no le gusta, te traes condenación a ti mismo. O sea, para que ellos vayan teniendo temor de Dios también, y no nada más esto es malo o X, ¿no? Sino le vas enseñando lo que es. ¿Claros ahí? Porque Dios no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Lo ven? Sí, lo que quiero que estén bien claros es que aquí es vida. En este camino es vida. El camino, si bien es angosto, no es difícil de caminar. ¿Ok? Porque el que sea angosto no es sinónimo que sea difícil. Ya les he dicho eso antes. Porque en realidad, lo único que nosotros necesitamos para caminar es un camino angosto. Unas 12 pulgadas. ¿Sí? Eso es bien fácil de caminar. ¿Estamos claros? Este es el asunto con los mandamientos. Una vez leídos, una vez aprendidos, ya nadie es inocente del que peque. Los cristianos han agarrado esta idea de, bueno, pues ahí la llevamos, ¿no? O ahí vamos, estamos echándole ganas o cosas así. Porque les han enseñado que no pueden practicar los mandamientos. Y aquí el problema es que una vez sabido lo que está escrito, una vez que te lo leo, tú ya eres responsable de él. ¿Sí? Porque al momento yo de leerte, yo quito de mí tu sangre y ahora tú eres responsable de ti mismo. Tú eres responsable de tu obediencia. Y no es un asunto así que digas tú, no, pues voy a intentar, porque esa es la idea cristiana. Voy a intentar poner por obra los mandamientos. No he mirado un lugar que diga intenta ponerlos por obra los mandamientos, sino habla de ponerlos por obra. Y si nos da el ponerlo es porque nosotros podemos ponerlo por obra. Entonces, no solamente en este mandamiento, sino en realidad cualquier mandamiento que tú aprendas, cualquier mandamiento que tú sepas y digas, esto es pecado, esto a Dios no le gusta, y tú luego vayas y lo practiques, ya no vas a ser inocente. ¿Ven la importancia de la diligencia? ¿Ven que no pueden ir nada más así caminando, pues, como los humanos lo hacen? Lo que les venga por venir por hacer, lo que les venga por hacer lo hacen, lo que les venga por pensar lo piensan, lo que les venga por hablar lo hablan. Y luego dicen, no, pues yo hablo lo que se me viene, hablo mi corazón, o como dicen. Pues asegúrate que tu corazón sea bueno, porque si no va a salir puro mugrero de ahí.
si bien la sinceridad y la verdad es buena, no necesariamente significa que el hablar tu corazón sea bueno, porque si el corazón es malo, ella no va a ser por inocente. Entonces quiero que entiendan bien estas cosas, de la diligencia y la rigidez en cuanto a Dios se refiere, para caminar en su reino. Estamos dentro de su reino. La maldad dentro de su reino no es tolerada. Afuera del reino, hey, practiquen tan malo como quieran. ¿Sí? Por eso está el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Para que el que no quiera vivir en la rigidez o en la santidad del reino de Dios, pues siempre está el reino de tinieblas. Y puedes ir y ser tan pecador como quieras y nadie te va a decir nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios puso enfrente de ti la mesa del mal. Y si tú quieres comer de esa, ¿qué? ¿Sí ven la separación? Es un camino voluntario. Para que no sientan, porque luego en las religiones, se siente la raza, se siente forzada a obedecer las cosas santas. No. Nadie tiene que. Lógico que todos los desobedientes van a pagar, ¿verdad? Pero nadie tiene que esforzarse o sentirse obligado a obedecer estas cosas. ¿Sí? Pero el que venga tiene que saber que en este camino las cosas son estrictas, que aquí no hay maldad. ¿Sí? En el reino de Dios no hay maldad. Y todo mundo que ahorita Jesús murió hace muchos años y la puerta está abierta, el que entienda y vea que Jesús murió puede entrar. Y crea en Él, puede entrar. ¿Sí? Pero se tiene que limpiar. Porque ahorita mucha gente cree que está dentro del reino y no están. Y toda esa gente que cree que está dentro del reino y no está, ¿dónde ustedes creen que van a parar? En el infierno. Montones de gente que se cree santa va a parar en el infierno. O que se escondan atrás de sus religiones. Dios no creó religiones, Dios dio mandamientos. Para el hombre en general. Es lo que dio, mandamientos, ahí están. ¿Sí? Dios dio a Jesús, ahí está. No creó religiones, entonces el que quiera caminar como Jesús manda, órale, solito y de todo su corazón, toda su mente, toda su alma, todas sus fuerzas, apéguese a lo que tiene que hacer. Pero no es bueno que se pongan como a juguetear bueno, a mí me gusta escuchar las prédicas, pero todavía no decido, o sea, te estás echando carga. Cada palabra aprendida, mandamiento escrito, te trae consecuencias. No vas a ser por inocente. Y ya después ni siquiera vas a poder clamar el pecado de ignorancia. No vas a poder decir, no sabías. Porque de la manera en que se te habla, te quedas bien claro. Ya no puedes decir, no sabía. Sí sabías. ¿Sí nos entendemos? Entonces, tómenlo de corazón. Apéguense de corazón, concéntrense en la obediencia personal de corazón, concéntrense en la disciplina personal de corazón, porque aman a Dios, pónganse diligentes de corazón, hagan todo de corazón. O sea, pueden. Vivir santidad no es difícil, es muy fácil, nada más es cuestión de, pues, enfocarte en ello, de realmente querer vivir en santidad. La consagración personal, a Dios le encanta eso. ¿Por qué? Porque teniendo la opción de ser malhechor y comer de la mesa del diablo, voluntariamente elijo renunciar a todo ello y consagrarme en lo que me toca, en lo que yo quiero. Así que todos libres, ¿ok? Y en esa libertad que tienen, hagan lo bueno. Hagan lo santo. Pero quítense de sus mentes la idea de que, quiero hacer esto, pero no puedo. Eso no viene de Dios. ¿Estamos? Son no inocentes. Una vez escuchado, ya se es responsable. ¿Sí? Y esto tal vez se suena así como, qué duro. Es que en realidad el mundo es el que ha hecho las cosas difíciles, pero a ver, vayan a sus trabajos o con el gobierno y que escuches algo y no lo hagas. ¿Quién de afuera te tolera? Nada más las personas así, pero en cuanto a instituciones o cosas así, si tú se te mandan que hagas algo, ¿qué esperan de ti?
Y si no lo haces, ¿qué te dicen? Te corren. Ay, vete. Si te pones negligente, te dejan ir. Prácticamente es lo mismo, nada más que acá se pone muy así como, no, es la misma condición en todos lados. Nadie tolera a gente desobediente y rebelde, aunque los hombres en sí sean rebeldes en sí mismos. ¿Sí? Un rebelde puede tener una compañía y ocupa a mucha gente, pero no tolera la rebeldía ahí. O sea, aquí tenemos mucho más porque el santo, y es santo, no es rebelde, pide santidad y pues órale. ¿Sí la ven? Al final del día, las cosas que pide Dios, si tú no te pones diligente en Dios, en el mundo mismo te hacen responsable de las mismas cosas prácticamente, pero en el mundo. O sea, al final del día tienes que ser obediente. Porque la disciplina en la tierra, en cosas de la tierra existe. Y hay gente muy disciplinada al respecto. Están disciplinados, lógico, en su área. Nosotros tenemos la nuestra. Y sobrepasamos todas las disciplinas existentes de cualquier compañía, organización o gobierno. Porque estas son leyes santas. ¿Estamos claros? Así que firmes. Versículo 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo como yo soy tu Dios te ha mandado. ¿Qué mandó Dios que hicieras en el día de reposo? ¿Qué es santificar el día de reposo? ¿Qué es santificar? ¿Qué hizo Dios en el séptimo día? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Cómo santificó Dios el séptimo día? La raza nada más escucha santificar y luego piensan a la iglesia, ¿no? No, reposar. Como te he dicho antes, repito una vez más, tienes que tener un día a la semana y ese día tienes que reposar. Reposar, entienden que es reposar, ¿no? El día amado de los perezosos. Si llueve, descansa. Reposar es permanecer quieto o inactivo. ¿Sí? Descansar, reponerse del cansancio. Entiendan qué tienen que hacer. Descansar. ¿Por qué? Eso es, el mandamiento nos fue dado por causa de nuestro cuerpo. ¿Ok? Para que descansemos, porque la fatiga tiene efectos secundarios en la salud. Entonces, por eso nos fue dado este mandamiento. ¿Sí? So, tienen que apegarse a él y descansar un día mínimo. Mínimo porque es el día que el Señor mandó. De ahí para adelante hay que trabajar. Dices, bueno, yo descanso 2 días. Si ese es tu sketch de trabajo, está bien. Sí, pero hay que descansar. O sea, descansar es descansar, reposar es reposar. So, no lo mezclen con nada, no saquen a definiciones religiosas, no lo mezclen con los sabadistas, no nada. Reposar es reposar. No necesariamente tiene que ser un sábado. El Señor dijo, ¿qué dijo según el mandamiento? 6 días. Guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo es día de reposo al Señor tu Dios. Ninguna obra harás ni tú, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descansen tu siervo o tu sierva como tú. ¿Ven?
Todo el mundo descansar. Otra vez, no tiene que ser el mismo día. El orden es 6 días trabajarás, descansas el séptimo. La pregunta luego viene, la misma que todo el tiempo me hacen, ¿y cuál es el séptimo día? Y vámonos. La paz, Señor, con ustedes. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 9 Lake Drive, en la ciudad de Round Rock, Texas, con teléfonos 512-215-1977 y 512-670-2201. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1 de la tarde. Éxodus, Escuela